Y es ahí, Señor, es en esa autoridad donde nosotros comenzamos, Señor, a desarrollar esa pertenencia. Saber que somos todo tuyos, pero también, Señor, vos sos todo nuestro. Sos todo para nosotros. Y es en esa revelación que en esta mañana nos queremos rendir, nos queremos entregar y queremos abrir todo nuestro ser, Señor, a esa autoridad que tiene tu palabra sobre nosotros, tu palabra en nosotros, para volver a corregir, para volver a poner en línea, para volver a dirigir, para traer fundamentos y principios, Señor, para traer cimientos, para construir, Señor, nuestras vidas, para construir nuestros matrimonios, nuestros hombres y mujeres, nuestros hijos e hijas, nuestros ancianos. Señor, tu palabra tiene este poder para alcanzarlo completamente todo. Así es tu autoridad con nosotros, Señor. Restaura este principio. Restaura este principio en tiempos convulsionados como estos. Restaura este principio, Señor, con urgencia. Te clamamos en esta mañana. Te clamamos en medio de lo que la gente está declarando, diciendo, la familia por primera vez en la historia en una situación de ruinas. Nosotros declaramos que este concepto de autoridad restaura, sana, reconcilia y fundamenta a la familia de lo que tú eres en nosotros y de lo que somos en ti, Señor. Oh, precioso Señor. En tu autoridad, Señor, encontramos paz para nuestra vida. En tu autoridad encontramos la plenitud. En tu autoridad encontramos el descanso. Señor, de tu autoridad no queremos huir, pero tampoco queremos resistir, negar, oponernos, rechazar, evadir. Señor, te ponemos todos nuestros argumentos delante de tu autoridad, porque estamos adorando a este Dios tan impresionante, Señor, y tu autoridad es confiable, es segura. Te amamos, Señor, en esta mañana. Guíanos a través de tu palabra y que todo lo que no esté alineado a tu palabra en nuestra vida hoy sea confrontado y vuelto de nuevo al camino al cual tú nos estás dirigiendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando el pastor Gabriel me comienza a contactar, fue una gran sorpresa. Sobre todo, no tanto el que me contacte a mí, sino el tema que me dijo para traer y para proponer esta mañana. Entonces dije, ay, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque realmente nadie hasta este momento, esta altura, me había pedido un tema así fuera de lo que es el abuso sexual infantil. Así que me sentí muy desafiado y he llevado esto durante estos 2 meses, 3 meses, 2 meses largos. Mientras estaba hace 3 semanas, llegué de Asia, luego de estar haciendo un recorrido, ya con mi esposa trabajamos en esta misión con Jucum hace 29 años y 18 años llevamos con proyectos dentro de Asia, en Hong Kong, en China y en los países vecinos de estos. Así que yo ya he viajado por lo menos unas 15 veces, hemos llevado más de 40 equipos y hemos hecho un trabajo muy a largo plazo. Comenzamos con trabajos de corto plazo sin entender mucho lo que Dios tenía por delante. Luego comenzamos con un proceso más a mediano plazo, luego a largo plazo. Así que ya tenemos equipos trabajando allá ya hace por lo menos 13 años
haciendo un trabajo impresionante en lugares donde el Evangelio no es muy fácil ni predicarlo o esparcirlo o trabajarlo. Así que, y sobre todas las cosas, tenemos a nuestra hija mayor allá, hoy viviendo en Hong Kong. Así que con sus 20 años, con una profunda determinación, ella nos vino hace 2 años atrás a decir: papá, mamá, esto es lo que Dios tiene para mi vida, esta es mi tierra prometida. Y yo le dije: pero yo nunca te forcé ni tampoco te obligué, aunque fuimos juntos como familia, de que entendieras que ese era tu lugar. Dice: no, papá, esto me lo mostró el Señor. Y Él me dijo que esta es mi tierra prometida. Así que, papá, quiero ir ahora. Digo: pero recién estás terminando tu escuela secundaria. Me dice: papá, este es el lugar que tengo la convicción que es ahora. Y así que, bajo muchos esfuerzos, no en un liberar improvisado, tampoco la mandamos a cualquier lugar, sino a lugares que son nuestros hijos espirituales, que hemos formado y discipulado durante muchos años, también allá en Hong Kong. Así que está haciendo un trabajo tremendo. Y hoy terminamos de acá, así como me decía, justo para los fideos con salsa o para las pastas. Y ya salimos volando a Rosario, que es donde está nuestra hija menor, sirviendo al Señor allá también. Así que salimos rápido porque hoy es su cumpleaños. Así que nos preparamos rapidito y de ahí salimos para allá. Así que este es un tema tan sensible sobre lo que es el abuso. El abuso tiene tanta historia, tiene tantos siglos, tiene tantos mecanismos, tiene tantas patologías, tiene tantos formatos, está tan camuflado entre nosotros, tiene tantos mecanismos, tantos métodos, tantas sutilezas, está tan empañado, encubierto por buenas costumbres o tradiciones o hábitos. Pero es hora de comenzar a desenmascararlo entre nosotros, porque es más presente, es más real de lo que nos podemos imaginar. Y por este tema estamos todos atravesados. Y a veces cuando hablamos de abuso solamente lo podemos a veces asociar al abuso sexual infantil, pero el abuso se expresa de muchas maneras. Se expresa a través del abuso psicológico, mental, emocional, físico, sexual y también espiritual. Entonces, para poderlo trabajar en profundidad en el rato que me queda, digo, qué tremendo que desde el momento que uno está en el vientre, desde el momento del proceso de gestación, de desarrollo y crecimiento de este bebé, en el lugar últimamente más vulnerable de toda la historia, que es en el vientre, más atacado y más batallado durante todos estos últimos meses, por lo menos. Digo, qué tremendo que es en ese formato, desde que está en el vientre, luego cuando nace, luego cuando comienza a crecer. Y es tremendo que del 80 al 85% de los conceptos principales que van a acompañar a una persona se ponen desde el momento de gestación hasta los 6 años de edad. Se ponen los fundamentos, los cimientos, los pilares que van a acompañar a una persona el resto de su vida. Y todo lo que viene después de los 6 son solamente anexos o cosas para completar. Pero lo más importante se pone en toda esta etapa. Y también es tremendo cómo es en esa etapa que se va construyendo este principio de lo que es autoridad y de quién es autoridad, cómo se ejercita, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo, cómo se aplica, cómo se implementa. Es un lugar de confianza, es un lugar de pertenencia, es un lugar donde quiero estar, es un lugar donde resisto, me rebelo o donde soy sometido, donde comienzo a recibir un mensaje equivocado y comienza a crecer este profundo árbol con raíces profundas que se va cimentando en todos los aspectos de nuestra vida, como se llama el rechazo. Y qué tremendo que cuando representamos
o ejercemos desde un mal lugar lo que es autoridad, se transforma en abuso. Y qué tremendo que este principio se forma a tan temprana edad en nuestra vida. Y es tan importante el rol paterno, el rol materno, el ejercicio de esta sana autoridad. Primero entre el hombre y la mujer, luego el ejercicio entre ellos y luego el ejercicio con los hijos. A la hora de trabajar con límites, a la hora de trabajar con esta formación de lo que es identidad, carácter, valores, principios, disciplina. En este ejercicio que tratamos todo en el proceso educativo de darle lo mejor a nuestros hijos. Y qué tremendo que la iglesia, en todo este proceso, estamos recuperando en medio de un tiempo tan hostil como este. Estamos volviendo a recuperar lo que es este lugar educativo para el hombre como ser hombre, la mujer como ser mujer, el matrimonio como ser matrimonio, cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser hijos, cómo ser hijas y cómo trabajar con una parentela saludable alrededor. Y creo que en medio de familias saludables, solo así tendremos una iglesia sana. Entonces, este es nuestro gran desafío. Estas semanas me la he pasado, meses, leyendo, investigando, preparando material, siendo profundo en toda la temática de lo que es ideología de género, viendo, estos hombres mediáticos que exponen desde una manera tremenda, como Valerini, Lajé, Vázquez, Márquez. Entonces, pero realmente cuando uno profundiza y ve la historia, esto tiene más de 100 años de historia. Y tiene un trabajo, y tiene una militancia, y tiene un accionar, y una estrategia tan marcada, que en medio de la pérdida del neomarxismo o del marxismo que defendía la lucha de las clases, en medio del desencanto, comenzó a mutar su formato y comenzó a imponerse de manera sutil, como en un formato que parece bueno, pero en lo profundo netamente destructivo. Y su estrategia para generar cambios, para generar nuevos paradigmas, nuevos conceptos, nuevos formatos, una nueva postura, una revolución, ya no tanto clasista, sino cultural y sexual. La estrategia número 1 de toda esta ideología y los movimientos desde 1950 o un poquito antes hasta ahora era alcanzar los colegios, sistema educativo, el currículum, nivel inicial, primario, secundario, universidades, medios de comunicación, entretenimiento, áreas de gobierno, porque la única forma de establecer un nuevo orden mundial era a través de esta estrategia. Hoy en día el corazón se nos desgarra al ver este sistema abusivo, porque realmente este sistema abusa de nuestros derechos, abusa de la familia y abusa de nuestros hijos. Y cuando veo esto, y me ha tocado compartirlo y trabajarlo en diferentes lugares en estos últimos tiempos, a mí se me desgarra el corazón. Pero digo, esto tiene tantos años y no lo hemos podido detectar a tiempo, porque la teología y la fundamentación bíblica de lo que es familia, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser hijo o hija, de lo que es una familia, ha estado tan penetrada por esta profunda corriente humanista, materialista, secular, sacando a Dios de todo este proceso y empoderando al individuo y sus intereses individuales por encima de cualquier otra estructura. Esto
no es ir en contra de un sistema de ideologías. Esto no es una causa social nada más. Esto no es un tema de batalla y de movilización para crear una contracultura o un contramovimiento o una contracorriente, porque reconocemos que como pueblo suyo hay una sola cultura, y es la cultura del reino, y es la que Él define, la que Él determina, es la que Él dice, es la que Él fundamenta, es la que Él dirige, es la que Él construye. Entonces, esto nos pone en un serio problema, porque para entender el abuso no podemos hacerla de manera desconectada, sin entender lo que es también autoridad. Entonces, yo pensaba, ¿cómo definir este concepto de abuso? He buscado en tantos diccionarios, en tantos formatos, por internet, en escritos. Realmente no hay mucho, pero puedo decirlo, es un área de una distorsión profunda y perversa de lo que es autoridad. Es un uso abusivo, es querer dominar, controlar, manipular, empoderarse. Es una forma que algunos fuertes ejercen sobre más débiles en pensamientos, opiniones, emociones, aún físicamente, emocionalmente, porque realmente el abusador lo que hace inteligentemente y perversamente busca los lugares más débiles, los lugares más vulnerados, los lugares más desprovistos de todas estas herramientas en lo que es el desarrollo de toda nuestra identidad. Porque realmente hay abusadores porque hay abusados. Entonces hay victimarios y también víctimas. Entonces en medio de todo este proceso y en lo que hemos trabajado en todos estos años de prevención de abuso, hemos insistido y seguimos repitiendo y lo vamos a seguir haciendo. Cuanto más temprano empezamos en una sana educación sexual con nuestros hijos. Y algunos papás me dicen, ¿y cuánto es lo más temprano? Y yo le digo, lo más temprano que puedas, para enseñarles a tus hijos que nuestra sexualidad no es una parte nada más en nuestra vida, es un todo. Está ligado con nuestra afectividad, está ligada con vínculos, está ligado con pertenencia, está ligado con el disfrute, con el placer, con la sana satisfacción, está ligado con lo que es identidad, está ligado con una sana maternidad y una sana paternidad. No es una parte nada más, es un todo en nuestra vida. Y le digo, y el mayor mensaje que nuestros hijos pueden recibir contra un sistema abusivo es el modelo que papá y mamá hemos desarrollado en cómo hemos manejado nuestra propia sexualidad, en cómo la hemos hablado, en cómo la hemos discipulado, en cómo la hemos impartido, en cómo la hemos transmitido, en cómo hemos, aún sin palabras, nuestros hijos e hijas han visto disfrutarnos o no de estos procesos. En medio del síndrome del nido vacío que atravesamos con mi esposa en estos últimos meses, ya, a ver, ¿cuánto? 8 meses, de encontrarnos de repente en esta etapa así. Y yo le decía a unos amigos, digo, claro, gracias a Dios esta etapa del nido vacío nos encuentra en un buen momento de nuestra vida. Y mi esposa me decía, ¿tuvimos algún mal momento? Digo, claro, todos pasamos por crisis. Ella me decía, ¿tuvimos crisis? Le digo, para crecer, el crecer ya es una crisis. A medida que uno va dejando hábitos, comportamientos, actitudes, formatos, estructuras,
esto es parte, pero a veces la crisis tiene toda una connotación negativa, pero el tener crisis es muy saludable, porque confronta y nos moviliza y nos pone justamente a revisar qué se volvió rígido, qué se volvió seco, qué se volvió tan estructurado, qué perdió frescura, qué perdió la parte auténtica y nos hace revisar en qué punto estamos parados. Entonces, yo decía, nos encontramos en un, mejor dicho, en el mejor momento de nuestra vida. Y hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho, aunque no te puedo negar que extrañamos. Y extrañamos muchísimo. Más vale, encima los dos somos muy pegotes. Entonces yo veo este proceso en esta profunda atención, que cuando hemos visto la competencia desmedida en la vida de nuestros padres, o nosotros como padres, hemos hecho una competencia desmedida, una imposición. ¿Quién domina a quién? El argumento de quién gana y prevalece. ¿Quién maneja la discusión? ¿Cuál es la opinión que gobierna? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién maneja la agenda, el presupuesto, los gastos, la administración? Por supuesto que hoy yo debería decir mi esposa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Solo me pasa a mí, ¿no es cierto? Por favor, que algún hombre me tire un amén. Entonces, cuando veo todos estos procesos y veo cómo hemos plasmado estos procesos, de repente nos encontramos con padres y madres que por culpas o angustias o procesos no resueltos o por heridas con estos conceptos de lo que es autoridad, hemos crecido con ellos y nos hemos desarrollado con ellos y hemos desarrollado. Antes mi generación era una generación que le teníamos miedo a nuestros padres. El contradecir una opinión, el contradecirlos en la mesa, o sentarte en el lugar equivocado de la mesa, o el no esperar a que ellos comenzaran a comer primero, era ligarte después una paliza o saber que estabas en problema. Que ni se te ocurriera contradecir lo que tu papá decía en la mesa, porque era ponerte en un peligro. Hoy en día, me parece que esto ha sido como un movimiento pendular. Se ha ido para otro extremo. Tenemos padres y madres que tienen miedo a sus hijos. Y le preguntan, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Qué quieres que hagamos hoy? ¿Te gusta esto? Y vivimos con estas dos frases. Que a vos no te falte lo que me faltó a mí. Que a vos no te pase lo que me pasó a mí. Que no sufras como yo sufrí. ¿No es cierto? Y este mal entendimiento de lo que es autoridad y de lo que es este principio en nuestra vida y un mal ejercicio o representación o modelo de esto ha generado modelos abusivos. Cuando, por ejemplo, empoderamos a nuestros hijos de tal manera que cuando nuestros hijos faltan, el matrimonio entra en crisis. El matrimonio no se conoce, no se ha aprendido a disfrutar, ni tampoco cultivar intimidad, ni tampoco sus tiempos, ni tampoco a descubrirse. Y en este tiempo de matrimonio hemos tenido que aprender a redescubrirnos, a redisfrutarnos. Porque cuando se fueron las dos entendíamos que la televisión, lo que se miraba en televisión, lo que se veía en películas, lo que se veía en internet, lo que hacíamos con las comidas, en los tiempos de descanso, en los fines de semana y en las vacaciones, giraba alrededor de ellas. Y ahora que ellas no estaban, nos encontramos en el living, en nuestra casa, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, en este aspecto, mi esposa es más sana que yo. Así que ella es la profesional en realidad.
con toda la carrera y los títulos y lo que sigue haciendo ahora en lo que es universidad. Así que ella debería estar hablando mejor de este tema. Ya sabes para otra vez, Gabriel. Pero déjame que compartamos un pasaje de la Biblia que ejemplifica este proceso de manera tan tremenda. Vamos a leer en Primera de Samuel el caso de nuestro benemérito y muy querido Saulcito. Y realmente todos tenemos en nuestra vida siempre un pequeño Saúl. Y el tema es cómo aprendemos a trabajarlo. Así que vamos a leer Primera de Samuel capítulo 10. Primero, bueno, no voy a hacer un estudio bíblico de Primera de Samuel ahora, pero me encanta la Biblia, que la Biblia no solo te enseña desde los mejores ejemplos, desde los mejores principios y valores y fundamentos, sino que la Biblia te enseña también aún de los peores ejemplos, de los muy malos ejemplos, de lo que no tenemos que hacer. La Biblia es completa, la Biblia realmente no es parcial, es completa y nos enseña de tantas maneras. Cuando vemos Primera de Samuel, este principio de lo que es autoridad es algo que se trabaja profundamente en ambos libros, en Primera y en Segunda de Samuel. Pero en Primera de Samuel, la historia con Elí y sus hijos. Un padre, un sacerdote, un profeta, un juez que gobernaba sobre una nación, pero no pudo gobernar sobre su casa. No pudo gobernar, disciplinar, educar y transmitir una sana herencia con sus hijos. El pueblo se levantó y dijo, no queremos que sigas gobernando. Luego surge Samuel en esa transición de Elí a Samuel. Y Samuel en gran parte cambia la historia, pero una parte de la historia en lo que es el discipulado, la formación de lo que Elí hizo, Samuel no pudo revertirlo por completo, aunque generó cambios profundos, pero hubo todavía una parte, sobre todo en la raíz familiar, que Samuel tampoco pudo cambiarlo. Así que en 1 Samuel 8 van los líderes de las tribus a decirle, Samuel, estás envejeciendo y tus hijos son hombres perversos que tuercen la ley, que corrompen la ley, son corruptos y no queremos que ellos gobiernen sobre nosotros. Por lo tanto, queremos que nos des un rey como todas las demás naciones de la tierra. Porque esto de escuchar a Dios, esto del templo, del sacrificio, de ser dirigido por un juez, ya no nos sirve más, ya dejó de pasar de moda. Ahora queremos estar en la moda como las demás naciones. Así que ponenos a un rey. Y Dios, conociendo con anticipación esta historia, más de 300 años atrás, se adelantó y le dijo a Moisés lo que esto iba a ocurrir. Deuteronomio 17, no vamos a leerlo, pero te doy la pista. Luego, en 1 Samuel 8, Samuel dice, Señor, ¿y ahora qué haré? Y dice muy claramente el Señor a Samuel, Samuel, ellos no te rechazan a ti, sino que me han rechazado a mí para que ya no gobierne sobre ellos. Esa fue una profunda lección en el ego profundamente herido de Samuel, diciendo, este pueblo no me quiere más con ellos. Y le dice, no, Samuel, lo estás viendo mal. No es que no te quieran a vos, no me quieren a mí, no quieren mi autoridad, ni siquiera mi gobierno sobre ellos. Por lo tanto, decirles lo que va a ocurrir y elegirles un rey. El capítulo 9 de 1 Samuel viene esta tremenda elección a este primer rey, un hombre que se destacaba sobre todos los demás. Altura, en su porte, en su belleza, en su carisma. Tenía todas las cualidades externas como para ser un gran rey. Pero internamente, ¿estaba realmente así? Dios lo usó a propósito para atraer un bochorno, una vergüenza, una humillación pública. Por supuesto que no. Así que Saúl es ungido, es lleno del Espíritu Santo, profetiza, es usado por Dios,
es confrontado con el profeta Samuel. Y en medio del proceso de este reconocimiento público, fíjate lo que sucede, a punto de ser nombrado rey delante de todo el pueblo. Primera de Samuel 10, versículo 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el bagaje. Este hombre, a punto de saltar a un escenario público, todas las tribus presentes, aún la suya propia, era un acontecimiento extraordinario. Se cambiaba la historia, el formato, la política, el trabajo social para empoderar ahora al nuevo rey. Y de repente el rey elegido, ungido, lleno del Espíritu, tocado por Dios en un momento tan clave, confrontado por el profeta, ¿dónde estaba? Escondido atrás de todo un carruaje, con todo ese bagaje, escondido adentro. Ahora, este era el futuro rey. Este era el que tenía que ser nombrado de manera pública. Y estaba escondido. Y dice, versículo 24, versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, o sea, medio arrastrado. Y puesto en medio del pueblo, dice, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Luego, dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa, a Gabaá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. El 27 me llama mucho la atención. Y dice, pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Dice, y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. ¿Y qué hizo el rey? Dice, mas él disimuló. Dice, acá no pasó nada. Esta me la trago, esta me la aguanto. Acá no pasó nada. Capítulo 13, el 11, lo que comienza a ocurrir, cómo es lleno del Espíritu, cómo es reconocido públicamente. Luego en el capítulo 12 ya entra en ejercicio. Capítulo 13 tiene una batalla muy, muy importante, un momento crucial, muy importante en medio de todas las invasiones que Israel ya venía sufriendo hacía por lo menos 3 siglos. Un momento fuerte. Entonces, el capítulo 13 nos habla de esta historia en la que Saúl tenía un mandato: esperar a Samuel para ofrecer sacrificios. Esperar ese momento clave. Pero este Saúl, veamos qué sucede. Capítulo 10, versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad ya se me trabó esta tierra. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle.
Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocaustos. En otras palabras, ¿qué decía Saúl? Por culpa tuya, Samuel, que no llegabas. Por culpa de todo este pueblo. Porque por culpa de ellos y por el temor de esta invasión de los filisteos y por temor de lo que iba a ocurrir, y como ni vos ni ellos estaban a full conmigo, decidí ofrecer sacrificios al Señor y tomé esta iniciativa de ofrecer holocaustos e invocar al Señor. Fíjate la mentalidad de este abusador. Porque era más fácil transferir la culpa a otros, la culpa a Samuel, la culpa del pueblo, la culpa de los enemigos, la culpa de la situación, la culpa del evento social, la culpa de la política, sin asumir responsabilidad. Entonces, para él era más fuerte acusar lo que otros no hacían por él que lo que él había hecho. Y esto es lo que hace cualquier abusador. Y esto es lo que vivimos hoy en día en una sociedad que promueve una esquizofrenia social. No quiere consecuencias, no quiere límites, no quiere responsabilidades, no quiere compromisos, no quiere honestidad, no quiere ir a la raíz, no quiere ir a la profundidad de lo que está pasando, no quiere tratar los temas más sensibles, prefiere taparlos con otros hábitos, costumbres, métodos y técnicas que entender el lugar donde se ha perdido la primera responsabilidad. Y esto es lo que yo veo de Dios con nosotros de manera permanente. Él es tremendo. Él es un Dios tan increíble en su forma de ser, que cada vez que Él nos habla, o que nos corrige, o que nos confronta, o que nos disciplina, o que nos dice un no, o que nos hace pensar, y que Dios muchas veces ni siquiera responde como vos esperabas, y te responde diferente. Lo que Dios está haciendo, te está devolviendo responsabilidad. Y muchas veces yo escucho cómo oramos, y lo que le entregamos al Señor, y lo que renunciamos, y lo que pedimos su ayuda, su favor y su gran asistencia. Y por momentos veo al Señor que Él nos dice, no me des a mí, no me pidas a mí, no me entregues a mí, ni tampoco renuncies lo que vos tenés que hacer. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu compromiso? Y a veces pretendemos que Dios haga lo que yo no soy capaz de hacer. Por supuesto, yo hago todo lo que está a mi alcance, todo lo que es mi posible, todo lo que tengo a mano, todo lo que sé que me debo esforzar, cumplir, ser responsable. Y cuando sé que ya no puedo más, sé que es la hora de Él. Sé que a Él le toca todo lo que es imposible. Para mí me toca todo lo que es imposible. Pero a veces escucho cómo oramos, cantamos. Y a veces le queremos devolver a Dios la responsabilidad que yo tengo con mi propia vida. Y Dios nos confronta y nos dice, no, toma tu lugar, ejerce tu identidad, ejerce tus valores, principios, tus convicciones. Tienes que tener profundas raíces. ¿Cuál es? Y este es el punto principal. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Y qué es la palabra de Él en tu vida? ¿Quién es Él en tu vida? ¿Cómo es la palabra de Él en tu vida? ¿Cómo es su gobierno en tu vida? ¿Cómo es su presencia en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida?
y luego entenderemos lo que somos en Él. No es al revés. Luego entenderemos entonces quién es Él, quiénes somos en Él, en nuestra vida. Este Saúl, para ir acortando, este Saúl era un hombre adicto a la aprobación, adicto al aplauso, adicto al reconocimiento, adicto al qué dirán. Era un hombre adicto a ser aprobado constantemente en todo lo que hacía y decía, a tal punto que esta misma adicción le trajo confusión, le trajo desorden, se volvió en un hombre abusivo, perseguidor, dictatorial, autoritario, pero de tal manera que el mismo concepto de abuso de lo que es autoridad en su vida no le dejó ser ni siquiera un buen estratega, ni un buen capitán de ejército. Tampoco nutrió o proveyó a su ejército de comida y de buenas armas. Tampoco a la hora de llevarlos a una gran batalla. Al contrario, enfermo de todas estas cosas y con un principio de lo que es autoridad distorsionado, lo perdió todo. Luego, 1 Samuel 15, volvemos a ver un mismo episodio con la misma situación. Ahora, Saúl tuvo todas las oportunidades que nosotros, vos y yo, hoy tenemos. Tuvo consejo, tuvo ayuda, tuvo un equipo de gente, tuvo asesores, tuvo hombres de Dios alrededor de él para decidir por lo mejor para su vida. Pero ya estaba completamente caprichoso, entenebrecido su propio entendimiento, testarudo, terco. Y qué tremendo que una distorsión de esto te lleva al orgullo, te lleva a la rebeldía, te lleva al rechazo, te lleva a la argumentación, a la justificación, justamente a perder la frescura. Porque el abuso o el equivocado principio de lo que es autoridad, lo único que hace es reforzar los sistemas enfermos de procesar, de decidir, de confrontar los temas. Por eso que nuestra gran urgencia como cuerpo suyo es el desarrollo profundo de lo que es el carácter de Cristo en nuestra vida, el fruto del Espíritu, el trato de Dios, la obra transformadora, esa obra que transforma cada aspecto de nuestra vida, aún nuestra forma de pensar y sentir. Porque cuanto más le conocemos, más le amamos y más podremos servir. Pero nosotros queremos invertir el orden, servir para amar, para luego conocer. Pero fuimos diseñados para conocer, amar y luego servir como un reflejo de esto natural de nuestra vida. Pero cuando tenemos el principio invertido, seguimos fomentando enfermedad. Y pensamos que solo estamos acá para servir al Señor. Y cuando no nos dan oportunidad de servir, nos sentimos inútiles y perdemos valor y comenzamos a compararnos y comenzamos a criticar y comenzamos a levantar rumores y sospechas. Claro, a este le dan a este porque seguro que hizo esto y lo otro y porque ese es más cercano y porque tiene más años, porque es el favorito. Acá esto no pasa, ¿no es cierto, pastores? Estoy creo en la iglesia equivocada. Pero en realidad precisamos con urgencia nuestra profunda identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Cómo es su autoridad, su principio de gobierno? ¿Qué es Él en nuestra vida? Para conocerle, amarle y como fruto natural de esto, servirle con un amor incondicional, como Él nos sirve a nosotros las 24 horas. Entonces, para ir terminando, Saúl tuvo todas las oportunidades de destruir, de confrontar,
de resolver, de reconciliarse con su historia. Pero estoy seguro que esto está ligado al principio, como en 1 Samuel 9 y 10, cómo él veía a su familia. Dice, mi familia es la más pequeña, mi familia es la más humilde, mi familia es la más chiquita de todas, la tribu de Benjamín. Estoy seguro que tiene raíces en su historia familiar. Pero él tenía la oportunidad de levantarse, confrontarlo, resolverlo, reconciliarse con su historia, extender perdón, romper patrones de comportamientos, costumbres y hábitos de una profunda enfermedad, de renunciarlos, dejarlos, de aferrarse a la palabra, a esta ley que Samuel había escrito y la ley que tenía que meditar de día y de noche. Tenía toda la oportunidad, consejeros, ayuda, el amor de la familia. Sin embargo, la enfermedad nunca decreció, aumentó y fue destruido. Y luego Dios levanta a un tremendo David, como en 1 Samuel vemos cuando David es ungido, 1 Samuel 16. En los primeros versículos, David, ese sí, era un muchacho que se calcula que tenía de 13 a 15 años cuando fue ungido. Ese sí que no era tenido en cuenta. Ese sí que estaba marginado, separado y haciendo trabajos forzados por la familia. Era el menor. Cuando Isaí presenta a sus hijos, David no estaba tenido en cuenta. No era parte de la estrategia. Era el más pequeño. Era el más subestimado, burlado y despreciado. Sin embargo, si no fuera porque Samuel escuchaba al Señor, David nunca entraría en escena. Samuel le dice, te falta un hijo, Isaí. Dice, ay, justo me olvidé. Está así el que está trabajando. Oh, justa casualidad, ¿no? David entra en escena, es ungido, Samuel se va. 1 Samuel 16, del versículo 14, en lo que es adelante. Saúl entra con su gran locura y pide urgente a alguien que sepa tocar el arpa. Y traen, y uno de los empleados le dice, yo conozco a uno que sabe tocar, es músico, es adorador, es un hombre fuerte, es guerrero, está lleno de Dios, es un hombre hermoso. 7 características que remarca sobre este adolescente que nadie daba un mango, marginado en un pueblo, en un lugar, en Belén, separado de Gabaa, donde estaba el palacio del rey Saúl. Y dice Saúl, vayan a buscarlo. Y por primera vez David entra en el palacio, diciendo, esta es la mía. Y es interesante que estuvo por lo menos 3 años yendo y viniendo desde Gabaa a Belén. Y así hasta que entra en escenario en el capítulo 17. Y ahí cambia su historia. Y ahí dice David, cuando Saúl le quería poner todo su equipaje, y le dice, no, rey, no me pongas esto porque no puedo caminar, no me puedo mover. Dice, pero quiero decirte que cuando venía un oso o un león para sacar las ovejas de mi padre, yo le sacaba las ovejas con mis propias manos. Y si estos me querían atacar, los mataba con mis propias manos. Qué nene sencillito que habría sido David, ¿no? Pero te remarco estas cualidades, porque en el lugar del abuso, desprecio, de ser discriminado o burlado o bulineado, como es la palabra de hoy, o en medio de toda la situación familiar, encima cuando entra en 1 Samuel 17 a llevarle comida a los hermanos no le dicen, David, qué bueno que viniste porque teníamos un hambre bárbaro. ¿Cómo lo reciben los hermanos? ¿Pero qué haces acá? Intrometido, especulador. Y le dicen de todo y venía por orden de su padre. Sin embargo, David, lo que nos muestra muchos capítulos más, que en el medio del lugar oscuro, en medio del silencio, en el medio del trabajo forzado, de las noches frías en el desierto, de los días enteros llevando a todo el rebaño a pastorear, que en Israel es un lugar desértico, prácticamente la única forma de pastorear a estas ovejas es llevarlas a un lugar donde hay una pequeña gramilla que crece de la tierra, que tiene raíces profundas, pero que es igual que el piso,
es marrón oscura, que no se ve. Pero un buen pastor ve la mejor tierra para las ovejas. Dice que la lleva ahí. Y es en ese proceso que David tiene el encuentro con Dios. Se transforma en un profeta, en un escritor, en un adorador, en un músico, en un hombre lleno de Dios. Un hombre que supo vencer la adversidad. Se levantó sobre su circunstancia, sobre su situación. Resolvió el tema del abuso. Años más tarde, cuando David se le ocurre la idea de ser un abusador y matar al esposo de una de las que iba a ser después su concubina, ese abuso le llevó a perderlo casi todo, hasta perder su hijo. Porque Dios se tomó muy en serio que cuando Él comenzó a revelarse en su vida, esto no era cualquier cosa. David supo perdonar, supo reconciliar, supo esperar el tiempo. Segunda de Samuel 2, cuando ya era el momento que había muerto Saúl, en medio de lo que era el ofrecimiento, luego de haber formado a los valientes de David en las cuevas de Adulán, luego a la hora de ser buscado para ser rey, David le consulta al Señor, le dice: Señor, ¿debo reinar sobre Israel? Y Dios que le dice: sí, David, vamos, este es tu momento. Dios le dice: no es el tiempo. Comenzá por Hebrón. Hebrón era la tierra más difícil y más hostil. Y ahí comenzó él. Luego, con el tiempo, es llevado y se hace rey sobre todo Israel. Y de este rey, todo el pueblo judío hasta el día de hoy celebran la historia y que no hubo otro rey como sobre todo Israel. Otro rey mejor que él en toda la historia. Y dice: un hombre conforme al corazón de Dios. No lo dice de otro. Ahora, y cuando Jesús entra a Jerusalén, previo a ser llevado a la cruz, los muchachos celebraban y lo recibían en las calles y gritaban: Jesús, hijo de Saúl. ¿Decían eso? ¿Cómo decían? Hijo de David. Porque este David se levantó del abuso, supo resolver, perdonar. ¿Por qué? Porque él desarrolló donde nadie lo veía, donde nadie lo aplaudía, donde nadie lo celebraba, donde nadie lo festejaba, donde nadie le daba la palmita en el hombro, donde nadie le decía: che, qué bien que hacer las cosas. Él pudo desarrollar una profunda identidad en quién es Dios, cómo es la persona de Dios en su vida, los valores de Él en su vida. Se supo aferrar a esta revelación creciente, dinámica y fresca, porque de algo que David estaba seguro, que él no iba a ser autoridad a la fuerza, o por imposición, o por sangre, o por la opinión de la gente, o forzado por la gente. Solo Dios podía ponerlo en un lugar, entendiendo que la autoridad principal no la era él, lo era Dios. Él solo representaba autoridad. ¡Qué tremendo! Estos son los principios para nuestro tiempo, para estos días. ¿Cómo nos levantaremos contra estos tiempos? ¿Cómo presentaremos argumentos de nuestra fe? ¿Cómo defenderemos nuestra fe ante un tiempo de tanta perversión, tanta maldad y tanta esquizofrenia social? ¿Cómo nos levantaremos para sanar nuestras historias de estos principios corrompidos en nuestra vida? Solamente con una profunda revelación. ¿Quién es Jesús? Su autoridad, su gobierno, el poder de su palabra, revelación a través de su escritura. Y en medio de todo esto desarrollaremos una profunda identidad, no en nuestras políticas o estructuras, sino de quién es Él en nuestra vida. Solo así podremos hacer frente al tiempo que estamos viviendo.